Hemos visto en la anterior clase la parte, digamos, teórica y una metodología para obtener las ecuaciones y de estas encontrar el coeficiente h. Entonces, ahora vamos a ver eh, los diferentes tipos de ecuaciones que nos presentan los libros. Eh, Vamos a ver especialmente las ecuaciones que plantea el Ocontojo y cuáles son digo, qué casos existen que no pueden resolver estas ecuaciones y cómo se complementan con otras ecuaciones. Bien, entonces, uso de las ecuaciones recomendadas para el cálculo de h. Antes de hacer este análisis, vamos a ver una posibilidad de cómo resolver el coeficiente h, recurriendo a una analogía que existe entre la película y una pared física de la conducción. Entonces, vamos a suponer que existe similitud entre estos dos casos, como esta película. Esta es una película de líquido, y aquí tenemos una pared física conformada por esta pared de líquido. Entonces, se podrá resolver recurriendo a la analogía que existe de resistencia. Vamos a ver este caso. Entonces, hemos visto que para la conducción el calor, el calor por conducción es diferencia de temperaturas, en este caso temperatura de superficie menos temperatura del medio. En el análisis de película que hemos hecho, la temperatura sobre la superficie hemos llamado temperatura T sub S. Y la temperatura del límite o frontera y del medio fluido infinito. Entonces, por conducción, la diferencia de temperatura se plantearía de esta forma: temperatura de superficie menos temperatura del fluido sobre la resistencia que ofrece esta pared. Entonces, R sub P estamos llamando a la resistencia de la pared física a la conducción. Por tanto, la resistencia es espesor sobre coeficiente y sobre área. Por convección, tenemos una expresión que establece diferencia de temperaturas en el numerador y en el denominador resistencia de la película de convección. Si la resistencia de la película de convección es 1 sobre h sobre área, considerando la analogía entre estos dos casos, ambas resistencias tendrían que ser iguales, y de la igualdad obtenemos el coeficiente h. Las áreas son iguales, se simplifican, y tenemos esta expresión para h, K sobre el espesor de la película. Entonces, esta se constituye en una alternativa para encontrar el valor de h, pero ¿con qué problemas nos encontramos? Hay dos inconvenientes. En esta expresión, el coeficiente K depende de la temperatura. Y como hemos visto, las moléculas cambian su temperatura desde el inicio, es decir, desde el momento en que ingresa la molécula a la película hasta la salida. Cuando va ascendiendo la molécula por el cambio de densidad, la temperatura también va cambiando y por tanto todas las propiedades. Entonces, K depende de la temperatura, y como las moléculas cambian su temperatura desde la entrada hasta la salida, este cambio de K con la temperatura no se puede evaluar, no, es difícil de evaluar. El otro inconveniente: el espesor de la película no es uniforme, como se ve en la figura, e incluso no se puede medir.
porque la frontera o límite de la película no se puede medir, no es visible. Entonces, hay dos problemas. Primero, que el espesor no es constante, como vemos en el inicio de la película, prácticamente el espesor es cero, y a medida que vamos hacia, digamos, hacia la superficie, si este es un fluido, el espesor va aumentando. Por una parte no es constante el espesor y por otra parte este límite o frontera no es visible. Entonces aquí hay un gran problema, tal vez mucho más complicado que acá. El cómo medir el espesor de la pared. En este caso el espesor de la película sería, bueno, casi imposible. Aunque existen técnicas, por ejemplo, imaginen acá, justo en esta zona, inyectar un líquido o un gas con un color diferente al resto. Entonces esa película, más bien, esa corriente, ese chorro de color va a marcar alguna diferencia y vamos a poder establecer hasta dónde abarca la película. Pero eso podemos hacerlo en un laboratorio, con equipos, etcétera. Y en la vida práctica eso es imposible hacer. Entonces, ese es el inconveniente más complejo por resolver, el espesor, medir el espesor de la película. Por tanto, esta posibilidad de recurrir a la analogía eléctrica con la conducción de una pared no es viable. K no podemos obtener porque depende de la temperatura y la temperatura cambia desde el inicio hasta la salida. Y lo más complicado es medir el espesor. Primero que no es un espesor uniforme y segundo que no hay forma de medir ese espesor. Esta línea no existe, no podemos ver, nos imaginamos solamente. Entonces, esta posibilidad queda descartada, pero es un intento interesante. ¿Cómo medimos el tipo de régimen en convección natural? Como hemos analizado, dentro de la misma película podemos encontrar condiciones laminares y condiciones turbulentas. Y el cálculo de H tiene que ver con esas condiciones. Por tanto, para poder aplicar una ecuación, debemos saber qué tipo de régimen se está desarrollando. Si en mecánica de fluidos ustedes han visto que para conocer el tipo de régimen deben recurrir al número de Reynolds, que tiene esta forma: velocidad por una longitud característica, densidad ρ sobre la viscosidad μ. Si quisiéramos emplear Reynolds para caracterizar el tipo de régimen, también encontraríamos una serie de dificultades. La primera, la velocidad tiene una magnitud muy pequeña, difícil o hasta imposible de medir. El movimiento o la velocidad con la que se mueven las moléculas es sumamente lenta. Entonces, los equipos que están diseñados para medir velocidades no pueden medir este rango de velocidades muy, muy pequeño. Se lo puede hacer, es cierto, mediante técnicas experimentales, pero no es práctico. Por tanto, aquí ya tenemos una dificultad. ¿Cómo determinar la velocidad? Es muy pequeña, difícil, hasta imposible de medir. D es el espesor de la película. Como hemos visto en el anterior caso, como el límite o frontera no es visible y el espesor es variable, es casi prácticamente imposible medir D. Las otras propiedades como ρ y μ, que corresponden al fluido, dependen de la temperatura. Como dependen de la temperatura y la medición de la temperatura tampoco es fácil, porque cambia desde la entrada hasta la salida, entonces determinar con precisión estas propiedades que son la densidad y la viscosidad no es posible.
Entonces, estos tres factores justifican por qué no es correcto utilizar el Zeinus para caracterizar el tipo de régimen. Entonces, se recurre a otro número dimensional. Sabemos que el Zeinus es un número dimensional. En convección natural se recurre al número de Grashov o al número de Rayleigh. El número de Grashov es un número dimensional. Su concepto es proporcional a la fuerza de empuje e inversamente proporcional a la fuerza viscosa. Es la fuerza que trata de retener el movimiento. La fuerza de empuje es la fuerza emergente del movimiento de las moléculas. En este caso hemos analizado ya. Por el cambio de densidades hay un movimiento ascensional, ¿no? Hay movimiento de subida de las moléculas. Y este se vuelve un movimiento cíclico. Hay moléculas que suben y por este otro lado hay moléculas que bajan. Entonces el impulso generado por estas moléculas que bajan, que empujan a las moléculas frías para que ingresen a la zona de la película, interviene en este análisis. Pero la medición, como he explicado, es difícil. Medir la fuerza de empuje, medir la fuerza viscosa también. Entonces, se ha encontrado que el Grashov tiene esta expresión: gravedad, G es la gravedad local. Para Cochabamba tomamos 9,78 metros segundo al cuadrado. A nivel del mar, o próximo al nivel del mar, sabemos que su valor es 9,81. A más altura, el valor es mucho menor, ¿no? Disminuye con la altura. Beta es el coeficiente de expansión volumétrica o de dilatación volumétrica. Las unidades son grados centígrados a la -1. Se puede decir que beta es una propiedad que tienen los fluidos. Se define matemáticamente mediante esta expresión: beta igual 1 sobre eta. Eta es la viscosidad cinemática, perdón, es el volumen específico, la derivada del volumen específico respecto de la temperatura a presión constante. Esta es la expresión matemática de beta. Si un gas se lo considera ideal a partir de la ecuación y cumple con la ecuación de estado, beta se la encuentra como el inverso de la temperatura para un gas ideal. Muchas veces, en el caso especialmente que para el aire, beta se la encuentra de esta forma. Pero también hay tablas donde nos dan un valor más preciso para beta. Pero sucede que para muchos gases beta no está en tablas. Sí podemos encontrar para el aire y para el agua. Hay tablas generales donde se encuentra el valor de beta, pero para otros gases, digamos como el oxígeno, el nitrógeno, etcétera, beta no está en tablas. Entonces se la puede calcular mediante esta expresión. Beta es aproximadamente igual a 1 sobre, bueno, llamaremos B minúscula, B minúscula. B, este primer B es el volumen específico a la temperatura media. B sub 1 es volumen específico a la temperatura T sub 1, B sub 2 a la temperatura T sub 2. T sub 1 y T sub 2 son las temperaturas de referencia para hallar estos volúmenes específicos. Entonces, en los casos en los que beta no está en tablas, se puede calcular mediante esta expresión. Bien. Estas son las temperaturas de superficie y temperatura del medio fluido. L se llama longitud característica y depende de la geometría del
cuerpo. Después vamos a referirnos a él. Eta. Eta es la viscosidad cinemática en metros cuadrados por segundo. Las propiedades eta, beta, se determinan a la temperatura de película, que es la media entre la temperatura de superficie y la temperatura del medio fluido. El otro número dimensional muy empleado para caracterizar el tipo de régimen es el número de Rayleigh. El Rayleigh es el producto de dos grupos adimensionales, que son el número de Grashof, que acabamos de verlo, y el número de Prandtl. Algunos autores se basan en el Grashof para determinar el tipo de régimen, y otros autores se basan en el número de Rayleigh y establece: si el número de Rayleigh es menor a 10 exponente 9, el régimen es laminar. Y si el número de Rayleigh es mayor a 10 exponente 9, el régimen es turbulento. La zona intermedia o de transición no se la toma en cuenta, ya había explicado, pero no importa. Esa zona es muy pequeña comparada con la zona laminar y la zona turbulenta. Aquí tenemos un gráfico más completo de lo que sucede en la zona pelicular. Observamos primero que están las dos zonas más importantes, que son la laminar y la turbulenta. En este gráfico, la zona laminar tiene un Rayleigh entre 10 exponente 4 y 10 exponente 5. Para la zona turbulenta, aquí vemos que el Rayleigh, que es el producto de Grashof por el Prandtl, es mayor a 10 exponente 9. En la zona pelicular, o laminar, perdón, las moléculas se mueven en forma ordenada en capas. Y en esta zona podemos encontrar la distribución de velocidades de esta forma. Vemos que la velocidad se hace cero en contacto con la pared, y en el límite o frontera la velocidad se hace cero. Y luego tenemos una especie de campana donde más o menos no es precisamente la mitad del espesor, pero ligeramente próxima a la pared, la velocidad se hace máxima, ¿no? Y ahí va decayendo hacia el límite o frontera y hacia la pared. Ese es el perfil de velocidades. Y este es el perfil de temperaturas. En este caso, la temperatura de la superficie es mayor a la temperatura del fluido. Por eso las moléculas circulan en ese sentido, en sentido de las manecillas del reloj. La temperatura sobre la superficie es mayor que la temperatura en el límite o frontera, que es de infinito, es decir, la misma temperatura que el resto del fluido. Entonces tiene esta forma, y en la zona turbulenta, por sus características, la forma ordenada como las moléculas se movían en la zona laminar se destruye. Es un caos total. No podemos hablar de un perfil de velocidades, menos de un perfil de temperaturas. Entonces es un caos total, se destruye toda la forma ordenada que existía en la zona pelicular. Bien, entonces en esta gráfica se está, para determinar la zona laminar y la zona turbulenta, se está basando en el número de Rayleigh, que es el producto del Grashof por el Prandtl. Bien, ahora vamos a las ecuaciones recomendadas en el libro de los autores Ocon y Tojo, que se llama Problemas de Ingeniería Química. Es el tomo 1, creo que hay como 3 tomos, el que nos interesa es el tomo 1.
Entonces, en este libro, en el capítulo 4, que es de transferencia de calor, nos propone estas fórmulas. Dice, cuando se trata de líquidos o gases y con un Grashof mayor a 3, empleamos la ecuación de raíz. Para tubos horizontales es esta expresión, como ven, es función de 3 grupos adimensionales, el Nusselt, el Grashof y el Prandtl. En realidad, este producto es el Rayleigh. Entonces, vemos que los 3 grupos adimensionales llevan el subíndice F. F viene de film. Esto para que se entienda mejor. El subíndice F viene de film. Traducido, film significa película. Traducido es película. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando lleva subíndice F, quiere decir que las propiedades que tienen que ver con estos grupos adimensionales deben ser halladas a la temperatura de película. Tf es la temperatura de película, obtenida como la media entre la temperatura de superficie y la temperatura del medio fluido de infinito sobre 2. Entonces, F viene de film, que traducido es película. Entonces, las propiedades deben ser halladas a esta temperatura, que es la temperatura de película. Tenemos para tubos horizontales y para tubos verticales. Si ustedes observan, el Nusselt es función del mismo valor de Rayleigh al mismo exponente. Lo que difiere únicamente es el valor del coeficiente. Entonces ya podemos hacer un análisis de que vamos a obtener un mayor Nusselt para tubos verticales que para tubos horizontales. El coeficiente es mayor. Bien, estas ecuaciones entonces son válidas cuando el Grashof es mayor a 3. Y cuando el Grashof es menor a 3, debemos hacer uso de esta gráfica. En esta gráfica, en coordenadas logarítmicas, como ustedes ven, que abarca desde menos 4 hasta 1,8 para Nusselt y para el Rayleigh de menos 4 hasta un valor como 8. Entonces se puede obtener el Nusselt y del Nusselt el coeficiente h de esta gráfica, para el caso cuando el Grashof es menor a 3. Recordemos que el Nusselt es la expresión h, longitud característica, sobre k. Entonces, obteniendo el Nusselt, obtenemos el coeficiente h, ya que despejando vamos a tener Nusselt por k sobre la longitud característica d. De esta manera obtenemos el valor de h. Entonces, esto es lo que nos recomienda el Ocón y Tojo para tubos horizontales y tubos verticales. Estas son ecuaciones muy empleadas. Una aclaración también que vale la pena es, ¿qué nos permite obtener? Nos permite obtener el coeficiente h, pero si esta es la tubería, el coeficiente de la película externa. Si tenemos un fluido externo, un fluido externo, y tenemos también un fluido interno que circula por dentro de este conducto. Hablamos de un fluido interno.
Por tanto, los coeficientes H se refieren a estas películas. De esta película interna vamos a tener un coeficiente interno. Y de esta película externa vamos a obtener un coeficiente externo que generalmente se lo identifica con H sub 0. Entonces, el Nusselt nos va a dar el coeficiente externo, en este caso, H sub 0, por la longitud característica E sobre K. Entonces queda claro. Estas ecuaciones nos sirven para obtener el coeficiente externo sobre tubos horizontales y sobre tubos verticales. Para el coeficiente interno, después vamos a ver, tenemos otras expresiones para poder hallar este coeficiente interno. Entonces, por el momento no nos vamos a referir a este coeficiente, solamente a este coeficiente. Hay ecuaciones de Locón y Tojo que son muy particulares, es decir, solo para el aire y cuando el flujo es laminar. Necesariamente se deben cumplir con las recomendaciones, solo para el aire y el flujo es laminar. Paredes horizontales hacia arriba, tenemos una expresión, como ven, solo función del gradiente. Paredes horizontales hacia abajo, también es función del gradiente. Para paredes verticales, cuando la altura es mayor a 0,4 metros, tenemos una otra expresión para el mismo caso, pero cuando tenemos alturas menores a 0,4 metros, es decir, 40 centímetros, es función del gradiente y de la altura L. Aquí también tenemos expresiones para tubos horizontales y verticales. Indistintamente, mediante estas expresiones se puede hallar el valor de H. Pero, como hemos visto, aquí hay otras ecuaciones también para tubos. Y muestra una diferencia, ¿no? No es lo mismo para tubos horizontales que para tubos verticales. Pero en cambio acá establece que para tubos horizontales y verticales se debe emplear la misma expresión. Bueno, por la práctica, la experiencia, el valor hallado de H, pero cuando el fluido es aire y el flujo es laminar, no hay ningún problema. Hay mucha aproximación, pero en este caso el resultado es más exacto. Por eso se recomienda el uso de estas expresiones cuando se trata de tuberías y no a estas, porque el resultado nos va a dar un resultado muy, tal vez un poquito lejano del resultado correcto. Entonces también vale la recomendación no utilizar estas expresiones para el caso de tubos. Se trata de tubos. Y en cambio utilizar las ecuaciones de raíz. Estas otras están correctas, no hay ningún problema. Pero ahora, ¿qué significa? Perdón. ¿Qué significa paredes horizontales hacia arriba? Paredes horizontales hacia abajo. Paredes verticales, bueno, no hay ningún problema, son paredes. Bien, vamos a explicar un poquito detenidamente esta situación. Cuando hablamos de paredes verticales, no hay ninguna dificultad. Esta es una pared vertical que tiene una altura L. Visto en isométrico, sería de esta forma.
En isométrico, entonces, vemos de esta forma. Y la altura es L. Muchas veces se emplea L sub B para indicar de que se trata de una dimensión vertical, L sub B. Bien, placas horizontales o paredes horizontales. Una pared horizontal en isométrico podemos dibujar de esta forma. Esta es una pared horizontal o placa horizontal. También a esto llamamos placa vertical o pared vertical. Entonces, los casos son diferentes. Para paredes verticales tenemos un H, aquí está, diferente que para paredes horizontales. E incluso se hace una diferencia respecto de la altura, cuando la altura es mayor a 0,4 y cuando la altura es menor a 0,4, pero en condiciones laminares. Y esto se explica, para no volver a la gráfica de arriba, si esta es la película, la película tiene un rango amplio para la zona laminar y para la zona turbulenta. Entonces, si esta es la zona laminar, pueden existir zonas diferenciadas acá. Por ejemplo, esta zona tiene un comportamiento diferente de esta otra zona, ¿verdad? Ambas están en la zona pelicular, perdón, en la zona laminar, pero sus espesores de película son diferentes. Entonces podemos decir que esta zona está caracterizada a través de L mayor a 0,4. Y esta está caracterizada con una zona para L menor a 0,4. Por tanto, las expresiones para hallar H son diferentes, ¿no? Como se observa. Es por esta diferencia que existe en la zona laminar. Entonces, sus características cambian con la altura. Menor a 0,4 podemos decir tiene este comportamiento, su película, y la zona mayor a 0,4 tiene otro comportamiento, pero ambas corresponden a la zona laminar. Bien, entonces aquí tenemos dos casos de paredes horizontales o placas horizontales. Eh, Vamos a explicar de una forma amplia esta diferencia. Tenemos un ambiente cerrado. Y en este ambiente cerrado identificamos las diferentes superficies desde el punto de vista de si la persona que observa está dentro o está fuera. A ver, vamos a suponer que tenemos una persona que está dentro de este ambiente. Está dentro. Y hay otra persona que está fuera. Los dos tienen puntos de vista diferentes respecto de esta superficie. En algunos casos van a coincidir y en otros casos no. A ver, mejor para poder diferenciar, haré de otro color. Entonces, la persona que está fuera
Suponiendo. Esta persona va a ver esto como techo, ¿cierto? Para esta persona esto es techo y esto es piso. Y esta es pared vertical, no tiene ninguna dificultad para poder diferenciar de esta forma. Esta es también pared vertical. Esta es pared vertical. Y esta también es pared vertical. Correcto. Así es, ¿verdad? La persona está dentro. A esto llama techo, a esto llama piso y a esto llama pared vertical. Lo mismo a esta y a esta. Y la persona que está afuera, ¿cómo llama? Con las paredes verticales hay coincidencia, no hay problema. Entonces esta persona que está afuera también va a llamar a esta pared como pared vertical, lo mismo a esta pared vertical, esta también y esta también. Coinciden las dos personas, para las dos personas estas son paredes verticales, pero para esta persona que está afuera, esto ya no es techo, es piso. Y lo que era piso para esta persona que está dentro, para esta persona se constituye en techo. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? Veremos una superficie horizontal de esta forma. Perspectiva. Esta es la pared vertical que está en contacto con medios ambientes de infinito, pero también la superficie. Esta es la superficie de arriba y esta es la superficie de abajo. También se encuentra la superficie de abajo en contacto con un ambiente de infinito. Supondremos que ambas tienen una temperatura superficial T sub S. Lo mismo acá, T sub S. ¿Cómo se mueve el fluido respecto de esta superficie, que es la superior, respecto de esta superficie, que es la inferior? ¿Cómo se mueven las moléculas? Esta temperatura es mayor a esta. Estamos suponiendo que la temperatura de la superficie es mayor a la temperatura del medio. Perfecto. Entonces, el movimiento de las moléculas va a ser de esta manera. Ascendente en esta parte descendente. Prácticamente va a abarcar a todo el volumen que está encima de esta superficie. Y en este caso, ¿cómo va a ser el movimiento molecular? Restringido. Se va a restringir a esta zona. Entonces, el volumen que está debajo es cierto, debido a la diferencia de temperaturas, va a aumentar su temperatura, pero de una manera más lenta. En cambio acá, de una manera más rápida, porque existe más libertad de movimiento de las moléculas. En cambio acá está restringido. ¿Y por qué está restringido? Porque las moléculas, digamos, entre comillas, así calientes, tratan de ocupar los estratos superiores y las moléculas frías, que son más pesadas, los estratos inferiores. Entonces, movilizar una molécula fría a estos lugares es muy difícil, toma demasiado tiempo. En cambio acá, las moléculas frías que son más pesadas están en contacto con la superficie y elevan su temperatura. Por eso, aquí vamos a tener un menor tiempo requerido para calentar este fluido que en este caso. Y eso se manifiesta
en los valores de coeficientes. Si ustedes ven, aquí hay dos coeficientes. Para paredes horizontales hacia arriba, el coeficiente es 2,1, casi el doble de este, que para paredes horizontales hacia abajo, 1,1. Entonces, esta superficie se la caracteriza como pared horizontal hacia arriba. Y esta otra se la caracteriza como pared horizontal hacia abajo. Entonces, de esa manera entendemos pared horizontal hacia arriba, es decir, lado caliente hacia arriba. Y en este caso, pared horizontal hacia abajo o lado caliente hacia abajo. Entonces, por esta forma, cómo se desarrolla el mecanismo de la convección, estas dos personas tienen diferentes apreciaciones. Para las paredes verticales no hay problema, pero para esa persona que está dentro, esto va a ser techo, es decir, lado caliente hacia abajo. Esto es techo para la persona que está dentro. Es techo. Y esta superficie donde está parada esta persona va a corresponder al piso, lado caliente hacia arriba. Por tanto, este es el caso piso para la persona que está dentro. Ahora, para la persona que está afuera, esta superficie constituye piso. Lo que era piso, perdón, lo que era techo para esta persona ahora es techo, a ver, un ratito, hacia arriba, está bien. Techo para la persona que está afuera, porque es lado caliente hacia arriba. Y lo que era piso para esta persona ahora se constituye en techo. A ver, al revés. Esto es piso. A ver, esto es piso, está bien, para no confundir. Para la persona es, a ver, hacia arriba. Esto es piso, lado caliente hacia arriba. En este caso, lado caliente hacia arriba. Sería piso, el lado caliente hacia abajo. Está bien. Y para esta persona que está afuera, esto constituye techo. Entonces, de esa manera hay que interpretar estas expresiones que nos da el Ocon-Itojo, pero hay que hacer caso de las recomendaciones. El fluido debe ser aire y el flujo laminar, es decir, verificando con el Rayleigh, el valor del Rayleigh debe ser menor a 10 exponente 9. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un fluido que no es aire? Digamos que es agua, no es válido. El flujo es turbulento, tampoco es válido. Aunque sea aire, pero el flujo es turbulento, no es válido. Y la otra situación, solo sirve para superficies planas o paredes planas. Si tenemos un cilindro, tenemos una superficie cilíndrica, no vale. Estas ecuaciones no valen. Entonces, por eso, las recomendaciones deben ser cumplidas fielmente. Para el uso de estas ecuaciones, necesariamente, primero, paredes planas y segundo, de que el fluido debe ser aire y tercero, de que las condiciones de régimen deben ser laminares. 3 requisitos deben ser cumplidos para poder utilizar estas expresiones. Y en los casos en los que no se pueden aplicar estas ecuaciones, bueno, recurrimos a otra tabla
Por ejemplo, la tabla 4.2 del libro de Pitts, transferencia de calor de Pitts. Esta tabla maneja esta nomenclatura. El Nusselt lleva una barra encima, que es igual a H también barra por L sobre K. ¿Qué significa la barra? Significa un valor medio. Si es un valor medio, las propiedades tienen que ver con la temperatura de película y como hemos visto, la temperatura de película es un valor medio. Entonces, ese es el significado de la barra que está encima. Nusselt igual al producto de un coeficiente C multiplicado por el producto Grashof por el Prandtl. El Grashof lleva un subíndice L. Este L significa una longitud característica. Entonces, dependiendo si es una placa vertical, una placa horizontal, etcétera, se tomará en cuenta para el cálculo del número de Grashof multiplicado por el Prandtl. Esta expresión, este producto es el número de Rayleigh y elevado al exponente a. Entonces, el coeficiente y el exponente, bueno, en este caso es a, no es n, pero sí está bien, esto sería a. Se determinan de la tabla mencionada y sus valores dependen de la geometría del cuerpo, si es placa, si es esfera, si es cilindro, etcétera, etcétera, y de las condiciones de régimen establecidas por el número de Rayleigh. Todas las propiedades del fluido se evalúan a la temperatura media de la película, ¿no? Es lo que hemos indicado. Las longitudes características en algunos casos pueden ser L sub B y en otros L sub H. En la tabla se refieren a las dimensiones verticales y horizontales. Y hay algunos casos. Dice, por ejemplo, para discos horizontales de diámetro D se puede utilizar las constantes dadas para las placas horizontales, tomando para la longitud característica 0,9 del diámetro. Entonces también se pueden resolver para discos horizontales. Y aquí está la placa, perdón, la tabla. Es la tabla 4.1. Tenemos para diferentes configuraciones en función del número de Grashof que se maneja en rango de valores. Y aquí está aclarada está aclarado cómo tomar la longitud característica. Por ejemplo, para placas verticales es la altura vertical y los valores del coeficiente y el exponente. En este rango de valores nos recomienda ir a la figura 8.4, que es muy similar a la figura que hemos visto para la ecuación de raíz. Bueno, podemos regresar. Es esta. Es muy similar. En realidad es la misma gráfica. Entonces, en esta tabla del Pitts también, si el rango de valores para el Rayleigh está comprendido entre 10 a la menos 1 hasta 10 exponente 4, entonces debemos ir a una gráfica similar a esta. Y veremos si coincide con la gráfica que ya hemos visto. Esto maneja otro rango, ¿sí? 10 exponente 4 y 10 exponente 5. Entonces, para placas verticales y cilindros grandes, para hallar los valores del coeficiente y el exponente, debemos verificar si el valor de Rayleigh hallado está en uno de estos rangos. Y fíjense, para laminar tenemos dos rangos y para turbulento tenemos un solo rango, 10 exponente 9 a 10 exponente 2. Puede en algún problema resultar un Rayleigh que esté fuera del rango, digamos 10 exponente 13 o 10 exponente 14. Lo que se hace es aproximar al rango que esté más cercano a ese valor
Por ejemplo, si es 10 exponente 13, este rango de 10 exponente a 10 exponente 12 es próximo a 10 exponente 13. Entonces toma los valores de C y A para este caso. Otras situaciones que se presentan: cilindros verticales pequeños, alambres, es decir, caso de alambres. Placas horizontales. Aquí está expresado de otra forma. Cuando el régimen es laminar, superficie caliente arriba. Fíjense que la forma de designar es diferente. O superficie caliente arriba, y nosotros en el uso del ocomitojo, hacia arriba, pared horizontal hacia arriba. Es lo mismo que superficie caliente hacia arriba. Pero también se resuelven problemas con superficie fría abajo. Este es el rango de Rayleigh, y de esta manera se toma la longitud característica, la media entre las dimensiones de la placa horizontal. Entonces se entiende que la placa, al estar dispuesta en forma horizontal, tiene como dimensiones L sub 1 y L sub 2. Y la longitud característica L es la media entre L sub 1 y L sub 2. Y se trabaja con este valor. Tenemos el valor del coeficiente y el valor del exponente. El siguiente se caracteriza como régimen turbulento: superficie caliente arriba o superficie fría abajo. Cuando el Rayleigh está comprendido en este rango, cambian los valores del coeficiente y del exponente. Ahora, el caso superficie caliente abajo. A los anteriores dos eran o son superficie caliente arriba, pero ahora tenemos superficie caliente hacia abajo y lo caracteriza como laminar. Y el rango está comprendido entre 3 por 10 a la 5 a 3 por 10 a la 10. Fíjense que 10 exponente 9, que nosotros habíamos establecido como límite para las condiciones laminares, está comprendido dentro de este rango. Se abarca un poco más después de 10 exponente 9, llega hasta 3 por 10 a la 10, y sin embargo lo caracteriza como laminar. Entonces, no siempre las condiciones de turbulento laminar son los mismos los manejados por los autores de los libros de transferencia de calor. Para algunos el límite es 10 exponente 9, pero fíjense, para otros, como en este caso, podríamos decir que el límite es 3 por 10 a la 10. Entonces varía. La apreciación de los autores de los libros varía. Entonces no siempre hay que basarnos en algunas recomendaciones como esta, 10 exponente 9, porque fíjense, repito, 10 exponente 9 está dentro de este rango. El límite más bien es mayor, 3 por 10 a la 10. Bien. Entonces, para este caso, los valores del coeficiente y el exponente también varían, son otros. Y hay otros casos más. Por ejemplo, este caso para placas inclinadas, cuando el ángulo de inclinación es pequeño, hay recomendaciones. Para cilindros grandes, pero horizontales. ¿Y cuándo se considera un cilindro grande? Cuando su diámetro está comprendido en este rango. Para condiciones laminares también tenemos dos condiciones: en menor a 10 exponente 4 y comprendido entre 10 exponente 9 y 10 exponente 4, las recomendaciones y condiciones turbulentas. Otros casos: alambre horizontal delgado, cuando se considera delgado, cuando el diámetro es menor
a 0,02 pulgadas en condiciones laminares. Otras formas, esferas, cilindros cortos, etc. Laminar entre 10 a la menos 4 y 10 exponente 4. Como se determina la longitud característica a partir de esta expresión. Entonces, de esta manera se complementa la información para hallar el valor de H para casos que no están comprendidos en el Okomitojo. Entonces, con estos valores de coeficiente y el exponente A, se encuentra el Nusselt, y del Nusselt hallamos el valor de H. También, por la experiencia, se ha visto que en condiciones laminares puede diferir un poco el valor hallado con estas expresiones del Ocon y Tojo, y con estas expresiones del Pitts puede variar un poco, pero la variación no es muy grande, ¿no? Entonces, no siempre van a coincidir los valores. Entonces, en condiciones laminares también se puede trabajar con el Ocon y Tojo y con el Pitts, pero especialmente para los casos de condiciones turbulentas y para otras formas geométricas, bueno, tenemos como un complemento esta tabla a las ecuaciones planteadas por el Ocon y Tojo. Entonces, podemos hacer uso de estas ecuaciones sin ningún problema. ¿Alguna duda que tengan sobre estas ecuaciones? Inge, la constante y también cuando dice ver figura, cómo hallamos, cómo calculamos? Cuando dice ver figura, bueno, aquí hay tres figuras prácticamente: 8,4, 8,5 y 8,6. Decía, esta coincide con la figura o la gráfica que habíamos visto acá. Está en función del número de Rayleigh, porque el producto Grashow por Planck es Rayleigh. Mediante esta gráfica, digamos, suponiendo que se encuentra que el logaritmo del Rayleigh es 3 acá. Subimos una línea vertical que corta a la gráfica y obtenemos un valor. Digamos que sea 0, si esto es 0,5, 0,8, 0,50 y digamos 0,56. Significa que el logaritmo de Nusselt es 0,56. Sacamos el antilogaritmo y encontramos el valor de Nusselt. Logaritmo a la menos 1 de 0,56 nos va a dar el Nusselt. Y del Nusselt hallamos H, ya que es H por la longitud característica sobre K. De esta manera encontramos el valor de H, Nusselt por K, y sobre la longitud característica. De esa manera empleamos esta gráfica. Ahora, tendríamos que revisar estas otras gráficas que menciona el Pitts, porque son otras. Estoy observando acá. Aquí llama figura 8,4, aquí 8,5 y aquí 8,6. Pero estos casos son muy raros. Problemas sobre cilindros verticales pequeños casi no se mencionan. Y también problemas sobre cilindros horizontales grandes hay muy poco. Lo que más abunda son problemas sobre placas verticales, placas horizontales, etc. De todas maneras, si se plantearan problemas sobre cilindros horizontales grandes, bueno, habría que ir al PITS y ver la figura 8,6. A ver, yo tengo a la mano el PITS, voy a ver
para el día de mañana voy a ver cómo complementar esta figura. Entonces, bueno, por el momento solamente sabemos que existe una figura para poder encontrar directamente el coeficiente h, no los coeficientes, ¿no? Como hemos visto, sino directamente el valor de Nusselt y del Nusselt el valor de h. Y incluso aquí hay otra figura, la figura 8,7. Entonces voy a revisar y voy a ver la forma de incorporar, por lo menos esta, que puede darse en algunos problemas, en el caso de cilindros horizontales grandes. ¿Alguna pregunta más sobre esta tabla o sobre las ecuaciones recomendadas por el Okumitojo? Bien, entonces, mediante estas expresiones hemos visto que lo que se obtiene es el coeficiente h externo, ya sea de placas, ya sea de tubos, etcétera, etcétera. Pero hablando de tubos, estas ecuaciones son de uso muy amplio. Fíjense que la única condición es que el Grashof sea mayor a 3. Eso significa que en la gráfica, perdón, en la película, comprende zona laminar y también zona turbulenta. El hecho de que el Grashof sea mayor a 3 abarca prácticamente zona laminar y zona turbulenta. Entonces, si hacemos cumplimiento a esta recomendación, entonces estas ecuaciones son de uso amplio. Abarca zona laminar y también zona turbulenta. Entonces, en vez de estas ecuaciones de la tabla del Pitts para tubos o para cilindros, y como ven, acá se refiere a figuras, a una figura 8,6, les recomiendo también usar las ecuaciones de raíz, ¿no? Porque están dentro de este rango, los tubos. Bien, de todas maneras, vamos a ver qué consiste esta figura para el día de mañana. Les comento. Ahora, aquí tenemos un caso de enfriamiento o calentamiento de un volumen finito. Los coeficientes H corresponden, decía, a las superficies. Por ejemplo, si tengo ya sea una placa o un tubo, digamos una placa, y mediante esta placa estamos calentando un medio fluido, un fluido cuya temperatura es T infinito, y de la placa la temperatura es T sub S. Al ser la temperatura de la superficie mayor a la temperatura del fluido, vamos a tener un calor transmitido de la superficie de la placa, en este caso, al medio fluido. Este es el calor por convección, que se escribe como H área y por la diferencia de temperatura, superficie menos la temperatura del medio fluido. Bien, este calor, si suponemos que es constante, es decir, que no cambia con el tiempo, significa que H debe ser constante, no va a cambiar con la temperatura. Y también significa que la temperatura de la superficie y la temperatura del medio fluido se mantienen constantes. ¿Y cuándo sucede esta situación? Cuando el volumen es tan grande como
infinito. Es decir, como el calor está dirigido a este fluido, no va a haber cambio en la temperatura de este fluido. Prácticamente esta temperatura se va a mantener constante. Y esto sucede cuando el volumen de este fluido es tan grande como infinito. Estamos hablando de condiciones permanentes. Calor constante porque las temperaturas son constantes y por tanto el coeficiente H es constante. Hemos visto que H depende de las propiedades y estas propiedades dependen de las temperaturas. Al ser constantes las temperaturas, también H va a ser constante. Pero puede haber otra situación en la que el volumen no sea tan grande como infinito, sino sea un volumen finito. Vamos a suponer este volumen confinado en un recipiente, digamos, cerrado. Y tenemos la placa. Aquí está la placa que está calentando el fluido que está dentro de este ambiente confinado. Obviamente, el calor es entregado por la placa. El calor está dirigido al fluido. Es el calor por convección. Es un calor transmitido porque tenemos una temperatura T sub S superficial y el fluido tiene una temperatura T infinito. Pero ahora, resulta que el volumen es mucho menor que infinito. ¿Qué va a pasar con esta temperatura? ¿Se va a mantener constante como en este caso? No. La temperatura del fluido va a ir cambiando en función del tiempo. Va a cambiar en función del tiempo. Entonces, la situación es diferente. Podemos caracterizar este caso como convección natural en régimen permanente, en régimen permanente. Por eso las condiciones son constantes. Pero ahora tenemos un caso de convección natural, pero en régimen no permanente o transitorio. Régimen no permanente o transitorio. Transitorio. Entonces las condiciones cambian. Al ser el volumen finito, la temperatura va a cambiar con el tiempo. Por tanto, el calor transmitido ya no va a ser constante. Va a depender del tiempo, también del tiempo. Entonces estamos en un régimen no permanente. Existe convección natural en régimen permanente y en régimen no permanente. La temperatura cambia con el tiempo, el calor ya no es constante, va a cambiar con el tiempo. Y por supuesto, H ya no va a ser constante, va a cambiar también en función del tiempo. Las condiciones cambian. Entonces, ¿cómo resolver un problema de convección natural en régimen no permanente o transitorio? De eso se trata. Ahora lo que vamos a ver. Dice, calentamiento o enfriamiento de un volumen finito de fluido por convección en régimen no permanente. ¿Qué estamos aclarando?
decimos, anteriormente se consideraba que el fluido que estaba en contacto con la superficie caliente o fría no cambiaba su temperatura de infinito con el tiempo, se mantenía prácticamente constante. Se justificaba esto porque su volumen era muy grande, por tal razón, la ganancia o pérdida de calor no modificaba su temperatura con el tiempo. Ahora, al tener un volumen finito, el fluido cambia su temperatura con el tiempo cuando se transfiere calor o se extrae calor de él. En este caso se lo considera de convección natural en régimen no permanente o transitorio. Entonces, ahora el volumen es finito, puede ser un volumen de agua. Este es el medio de calefacción o calentamiento. Puede ser vapor que ingresa dentro de una especie de serpentín y por la diferencia de temperaturas transfiere calor al agua. La temperatura del agua va a ir cambiando. Cuando el tiempo es θ1, vamos a tener una temperatura T1. Y cuando el tiempo es θ2, la temperatura va a cambiar y va a llegar a T2. Entonces, el coeficiente sigue siendo coeficiente de convección natural, pero al variar las condiciones de temperatura también va a variar H y va a estar en función del tiempo. Y lo mismo, el calor entregado va a variar y va a estar en función del tiempo. Entonces, ¿cómo resolver este tipo de problemas? Vamos a encontrar una expresión que nos ayude a resolver este tipo de problemas. Y su deducción no es difícil. Empezamos planteando una ecuación de balance. Simple. Calor perdido por convección desde la superficie igual a calor sensible ganado por el fluido. Vamos a suponer esta tubería. A través de esta tubería se está entregando calor al agua. Entonces, el calor perdido por convección a través de la superficie debe ser igual al calor sensible ganado por el agua, en este caso por el agua. Entonces, de esa manera se plantea una ecuación de balance, calor perdido por convección igual a calor ganado por el agua, o como calor sensible. Las expresiones, reemplazando, tenemos la expresión de calor por convección, H área superficial por la diferencia de temperatura, superficie menos temperatura del fluido. Esta temperatura es la que cambia con el tiempo. Igual, ganancia de calor sensible de parte del agua. Masa, calor específico por la variación de la temperatura respecto del tiempo. Agrupando los términos, tenemos acá términos que tienen que ver con la temperatura y aquí tenemos la expresión del tiempo. Integramos el tiempo entre 0 y el tiempo del proceso, θ. Por otra parte, integramos esta expresión desde la temperatura inicial T1 hasta la temperatura final T2. Resolvemos. Considerando que la masa es constante y el área es constante, tenemos la integral de esta expresión. ¿Por qué en esta expresión tenemos el calor específico y H? Porque varían con la temperatura. Entonces lo correcto sería expresar el calor específico función de la temperatura y el coeficiente H también como una expresión función de la temperatura para poder ser resuelta como la integral en el rango de T1 y T2. Pero como esta dependencia es muy particular porque depende del tipo de fluido, hay una expresión para el agua, para el aire y para cualquier fluido, función de la temperatura. Y el coeficiente H, como hemos visto, también depende
varios factores, depende de la posición de la placa, si es vertical, si es horizontal, si es horizontal, lado caliente arriba, lado caliente abajo, si es tubería, lo mismo. Podemos tener un caso de una tubería horizontal o una tubería vertical. Entonces, para facilitar la solución de esta expresión, ¿qué es lo que se hace? Se consideran condiciones medias. Un valor medio de calor específico, por eso tenemos la barra encima, como la media entre el calor específico a la temperatura 1 más el calor específico a la temperatura 2 sobre 2. Y nos da prácticamente una constante. Y lo mismo para H. El coeficiente H hallado a la temperatura T1 más el coeficiente H hallado a la temperatura T2 sobre 2. Nos da un valor constante. Entonces, si tenemos el calor específico y H como valores medios, son constantes y salen fuera del signo integral. Por tanto, resolver esta integral ya resulta más sencillo y es un logaritmo. De esa manera tenemos una expresión para hallar una incógnita, siendo la otra un dato. En esta expresión, θ representa la variable dependiente y la temperatura final representa la variable independiente. Podemos conocer el tiempo para que una masa determinada de un fluido alcance la temperatura final, o al revés. Transcurrido un cierto tiempo θ, podemos averiguar la temperatura final a la que llega este volumen de fluido, M. Entonces, se pueden resolver varios tipos, bueno, no varios, sino dos tipos de situaciones mediante esta expresión, pero vemos con claridad que depende del coeficiente H. Por ejemplo, queremos acelerar un proceso, ya sea de calentamiento o enfriamiento, va a depender de H. Si queremos acelerar, eso significa un menor tiempo, el valor de H tendrá que ser grande, ¿verdad? Para que el tiempo sea pequeño. Y si queremos retardar el proceso, ya sea de calentamiento o enfriamiento, el valor de H tendrá que ser pequeño para que el tiempo sea grande. Entonces, aquí vemos la influencia de H respecto del tiempo, es decisivo. Otros factores que podemos encontrar es la cantidad de masa. Obviamente, a una masa grande de un fluido va a corresponder un tiempo también grande para calentar o enfriar. Entonces, está en relación directa con la masa, el tiempo en relación directa con la masa. Y lo mismo, si queremos elevar la temperatura a un valor grande de temperatura, entonces el tiempo va a ser también grande. Entonces, esta expresión nos da un medio para poder calcular, ya sea el tiempo o sea la temperatura final. Y en algún tipo de problema poder calcular la cantidad de masa que va a ser calentada o enfriada, conociendo el tiempo y conociendo la temperatura a la que se quiere llegar. Entonces se pueden resolver varios tipos de problemas en este tipo de situaciones que se considera como convección natural para calentar o enfriar un volumen finito. Entonces estamos en el tema de convección en régimen no permanente. Bueno, entonces esta es la teoría para resolver este tipo de problemas. Hemos analizado las diferentes ecuaciones que nos plantean los libros para encontrar el H y para encontrar el calor transmitido en condiciones permanentes. Repito, esas ecuaciones son para condiciones permanentes. Bueno, con esa teoría vamos a entrar a problemas y eso lo vamos a hacer la siguiente clase, que es el día de mañana. Entonces, sería bueno que
tengan a la mano las tablas de propiedades. Como han visto, se va a necesitar mucho de estas tablas para conocer, finalmente para encontrar el valor de h. Estas tablas están en el ocónito en el apéndice. Interesa tener por lo menos las fotocopias de esas tablas que están en el apéndice y las gráficas. Entonces vamos a hacer bastante uso de esas gráficas y las tablas. Entonces, para el día de mañana, ojalá todos estén con este material a la mano para hacer el seguimiento. Bien. Y Inge, Sí, una consulta. ¿Usted podría subir esas tablas al Classroom para que eh, nosotros imprimamos? sería difícil. Son tablas que están en el Ocon y Tojo. Entiendo que casi, me imagino que todos o casi el 99% ya tiene ese libro o tiene la fotocopia de ese libro. Es mejor tener en físico para la solución de los problemas, especialmente durante los exámenes, ¿no? Deben tener a la mano. Entonces, hagan eso. Para mañana, todos con sus tablas, sus gráficas para hacer el seguimiento de los problemas. El día de mañana vamos a destinar a resolver problemas de conducción, perdón, de convección en régimen permanente y convección en régimen no permanente. Bueno, chicos, eso sería todo por esta clase y nos encontramos el día miércoles. Bien, hasta el día de mañana. Hasta luego, Inge. Buenos días.